Esta noche quiero compartir con ustedes algunos de los trabajos que también se han desarrollado aquí en la universidad, específicamente en un área que se ha dedicado ya desde hace prácticamente 20 años, digamos que es la parte teóricamente más joven de la fundación, y hace referencia a un área del laboratorio que se llama Medicor, que es un ente que investiga, produce y vende aparatos encaminados al tratamiento de muchas patologías, pero son aparatos que han sido clasificados como útiles para la aplicación de terapias alternativas o no farmacológicas, que incluyen dentro de muchas, por ejemplo, la acupuntura, la electroacupuntura, los campos magnéticos, la terapia neural, la homeopatía, y esta técnica que vamos a hablar un poquitico de una manera muy concreta y tal vez lo más didáctica posible, que es la terapia del láser. Medicor Terapias No Farmacológicas es una dependencia de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, que se dio a la tarea de investigar sobre este tipo de terapéuticas, porque la necesidad de que un ente universitario, no solo en Colombia, sino probablemente en el mundo, que se diera a la tarea de aterrizar los modelos que hasta hace algún tiempo eran modelos bastante difíciles de aceptar y de entender para la ciencia en general, pues fue un arduo trabajo que el fundador nuestro, el doctor Jorge Piñeros Corpas, estableció y quiso proyectarlo de una manera sabia a que en estos momentos que estamos nosotros viviendo y tal vez disfrutando de todo ese trabajo arduo que él realizó, pues estamos viendo los frutos de haber investigado, de haber propuesto de una manera casi que quijotesca en aquella época la investigación de nuevas técnicas y nuevas terapias que para aquel momento eran como salirse de la ortodoxia, y por eso su nombre de no tradicionales. Sin embargo, a partir de ese trabajo inquieto y de esa sapiencia que tiene el doctor Jorge Piñeros, pues empezaron a desarrollar las propuestas de modelos científicos de investigación que se enfocaron en este tipo de terapéuticas. Es de allí de donde parte, dentro de algunas de las que haremos seguramente a lo largo de estos encuentros mención, de allí parte el estudio del láser como un instrumento o una herramienta que podría colaborar en muchas patologías que a veces uno tiene como esa limitancia de poder acceder al paciente por muchas variables, como son, por ejemplo, en la inflamación. Uno a veces tiene la dificultad de administrar antiinflamatorios, o porque el paciente ya ha recibido muchos antiinflamatorios, o porque el paciente ya tiene efectos de la gran carga de antiinflamatorios que consume, como son la gastritis, problemas renales, etc. O porque definitivamente el uso de este tipo de medicamentos o de terapias no tienen una repercusión positiva ni importante en el paciente. Y es de allí de donde parte la investigación en otras terapias que, como todos podemos concluir, pues no son farmacológicas, porque no involucran la administración de una sustancia para que ella ejerza un cambio en el cuerpo, sino es simplemente la interacción con, digámoslo así, como con estructuras físicas, como son por ejemplo la luz, como son por ejemplo las longitudes de onda del sonido, como son por ejemplo las longitudes de onda que generan ciertas frecuencias eléctricas, y de ahí es donde parte toda esta investigación en terapias como campos magnéticos, como la electroacupuntura, como la acupuntura misma, y como la que, como les digo, vamos a nombrar hoy, que es el láser o la láser terapia. El láser obviamente es un dispositivo que fue investigado en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, y una de las cosas que tiene importante el láser es que se consiguió que la luz, como ustedes ven la luz probablemente del bombillo que están en este momento iluminando el ambiente en el que se encuentran, si ustedes se dan cuenta, ese bombillo dispersa la luz, es como que la riega hacia todo el ambiente, y esto se debe por la característica como esa luz, digámoslo de alguna manera, ha sido fabricada. Es una luz que no tiene como un direccionamiento, no tiene un ordenamiento, y eso hace que la luz
al dispersarse, de alguna forma pierda energía. Si uno pensara por un momento la cantidad de energía eléctrica que llega a un bombillo, pues es importante la energía. Pero como en ese punto la energía como que se dispersa, pues uno percibe a veces cosas como por ejemplo que se calienta un poquito el bombillo. Ahí hay una manifestación de que esa energía está generando un efecto específico que yo puedo percibir con el tacto. También estamos viendo que genera una irradiación lumínica y eso lleva a que también aterricemos otro modelo de trabajo que está generando esa energía eléctrica. Sin embargo, como les digo, si uno hiciera un poquitico de énfasis en qué tanta energía se logra hacer óptima en un bombillo convencional, pues es realmente muy poca. Esto llevó a la investigación de muchos físicos y llegaron a la conclusión de que se podría optimizar esa transmisión de la luz. Vamos a tratar de dar un modelo y es el siguiente. La energía eléctrica o la corriente eléctrica vamos a ponerla como si fuera hecha con base en unos individuos que se llaman electrones, que para el caso que vamos a tomar de ejemplo, imaginémonos unos atletas corriendo a lo largo de una avenida. Es decir, un número importante de atletas recorren un cable y ese cable recorrido por esos atletas es lo que nosotros conocemos como flujo de corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica o esos atletas, cuando llegan a una resistencia como es el bombillo, a un sitio como es el bombillo, cuando llegan a ese punto, imagínense ustedes que esos atletas salen disparados a los lados, a todas partes, y cada uno de esos atletas que se está liberando es el que genera el fenómeno lumínico, en el caso puntual pues del bombillo que estamos viendo. Como se están saliendo del, digámoslo así, como del cable los electrones, estos atletas, entonces cuando se salen generan también un calor porque el movimiento de ellos genera calor y ese es el calor que percibimos nosotros en ciertos bombillos, algunos más que en otros. Si alguno ha tenido la experiencia de estar en la televisión, por ejemplo, ustedes ven que las pantallas que tenemos nosotros en este momento para que ustedes puedan observar la no muy agradable figura mía, pues obviamente requerimos de una iluminación bastante grande. Y en este momento yo estoy recibiendo el calor de esta bombilla porque es por el flujo de esos atletas, de esos electrones que están llegando en gran proporción. Pero imagínense ustedes que yo voy a tratar de meter todos esos electrones que se están saliendo y los quiero meter por un huequito o por un tubito bien pequeño y que ojalá se fueran todos en línea recta. Si eso se lograra hacer, la energía puntual que se da sobre un sitio específico, como su nombre lo dice, sobre un punto específico, pues va a ser mucho mayor que la que puede darse cuando se dispara un electrón y se dispersa. Es posible que si yo pongo mi mano en este momento aquí, los electrones que están cayendo del bombillo son, por ejemplo, vamos a dar un número, 50. Pero imagínense que yo cojo un tubo y logro canalizar todos esos electrones que están saliendo del bombillo. Del bombillo no salen 50, pueden salir 2000. Y esos 2000 que están saliendo, al meterlos por un tubo y que me lleguen a un punto específico, pues obviamente van a generar un efecto energético muchísimo mayor. Eso que les estoy contando, de alguna manera muy didáctica, es lo que define un láser. Un láser es una longitud de onda que ha sido unidireccionada, que ha sido como ordenada y que eso va a generar en últimas una puntualidad de energía de una alta capacidad energética. Eso es lo que ha llevado a que, por ejemplo, nosotros podamos conocer con el láser cosas como, por ejemplo, el rayo láser que destruye, es decir, fulgura, quema. Él ni siquiera genera las quemaduras que generaría la llama de un mechero o de una fosforera, sino que va penetrando de una manera puntual el sitio donde va llegando y esos electrones se vuelven como si fueran misiles pequeños que van golpeteando en un mismo punto. Entonces, en este punto tenemos que clasificar que el láser puede ser, de acuerdo a esa intensidad que yo logro poner en los electrones que están golpeando, puede ser de dos clases principales. Se conocen láseres blandos y láseres duros. Los láseres duros son aquellos que tienen una capacidad de producir destrucción de ciertos materiales. Para el caso, por ejemplo, algunas cirugías utilizan el láser en lugar del bisturí porque el láser quema, fulgura el tejido y permite hacer, digamos, la incisión, abrir la piel porque va destruyendo la piel donde él va marcando. Eso es un láser duro.
Y estos son láseres de alta potencia o de alta energía. Hay láseres también que se utilizan, por ejemplo, en el universo para destruir ciertos, por ejemplo, meteoritos, etcétera, algunos materiales extraños que pueden llegar a ser deleterios para la Tierra. Pues hay algunas cosas que las vemos a veces en películas, pero que ustedes saben mejor que nadie, son reales, y son esos láseres de gran potencia y de gran alcance que pueden llegar a producir destrucción de estructuras bastante grandes. Sin embargo, el láser que nosotros hemos investigado, en el que se dedicó el alto porcentaje de esta investigación, es un láser que conocemos como láser blando. El láser blando es un láser que tiene una longitud de onda muy cercana, casi que cercana, a la longitud de onda de la luz. Es decir, es un láser que lo único que tiene diferente con la luz es el ordenamiento. Y ese ordenamiento ya marca que sea de una energía especial. Cuando nosotros utilizamos el láser blando, muchas veces nosotros lo único que vemos es el punto donde está emitiendo la luz el láser. Si ustedes han visto, creo que Julito tiene un láser allá en Miami, y es un láser en el que cuando ustedes lo disparan, ustedes no ven el rayo. Solamente ven de pronto el punto en donde está llegando ese láser. ¿Es por qué? Porque como es tan puntual, ese electrón sale tan ordenadito, pues el electrón es tan pequeño que nosotros con la capacidad visual que tenemos no lo alcanzamos a ver. Entonces él pasa desapercibido, pero a donde llega a golpear genera una luz de color rojizo muchas veces, depende también del material con que se fabrique. Entonces, cuando nosotros tenemos ya un láser blando, pues entonces entramos a investigar para qué puede servir el láser blando. Les voy a enumerar algunas de las cosas que se han visto que favorecen sobre todo en el tejido vivo. El láser blando es un láser que tiene, por su potencia, por no ser tan fuerte como el láser duro, pues obviamente no daña la piel. Al contrario, genera un efecto térmico que optimiza la irrigación, es decir, favorece la oxigenación de los tejidos, favorece asimismo la cicatrización de los tejidos y la regeneración o reepitelización, es decir, cuando uno tiene una cicatriz o una herida más bien, uno favorece que el tejido que genera la cicatriz se promueva con más facilidad. Estas son algunas de las cosas en cuanto a la posibilidad de optimizar los efectos cicatrizales o los efectos, digamos, de promoción de buena oxigenación de los tejidos. De ahí salen muchas indicaciones como son, por ejemplo, aquellas ulceraciones o lesiones de la piel que a veces son difíciles de recuperar. También tenemos otra indicación como es, asimismo, la pobre oxigenación que tienen ciertos tejidos, por ejemplo, en pacientes que sufren insuficiencias arteriales o venosas, que son a veces síndromes complicados, que uno no sabe qué más hacerle al paciente o lo que uno tiene a mano no sirve, no es suficiente, y en ese caso uno aplicando láser blando como el que conocen ustedes o el que tienen allá, obtiene una mejor oxigenación y una mejor vascularización de ese tejido. Asimismo se vio que el láser, en ese efecto estimulante de los tejidos, tiene una capacidad de reducir la inflamación. Eso es importante, sobre todo, por ejemplo, en personas que se ven sometidas a veces a procesos inflamatorios crónicos. Hay pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoide, que a veces sufren solamente de un dolor en una articulación, a veces no es todo el cuerpo el que sufre de dolor o inflamación. El que sufre es una parte nomás, a veces se llama que son brotes monoarticulares, es decir, de una sola articulación, y en esos pacientes hacemos una terapia con el láser blando con unos resultados absolutamente maravillosos, porque no solo desinflama, sino que al inhibir la inflamación también inhibe ciertas vías del dolor y eso genera que el láser también se convierta en un analgésico. Algunas de las áreas que ha tomado en serio el uso del láser y que lo promueve muchísimo y obtiene unos resultados maravillosos es digamos, los deportólogos. En la kinesiología se está utilizando muchísimo el láser, sobre todo para recuperar a los deportistas de alto rendimiento,
cuando se ven sometidos, por ejemplo, en las finales de fútbol, que a veces tienen que hacer jornadas extenuantes, no los dejan descansar, tienen que ir a jugar para las eliminatorias del Mundial, tienen que volver a los locales de su país, etc. Y estos individuos generan una sobrecarga del sistema articular que los lleva a sufrir crónicamente de tendinitis, de artritis por traumatismos, etc. Y esos pacientes los somete uno a láser blando, y ve uno la recuperación tan importante y tan maravillosa que tienen en corto tiempo. Esto obviamente es un valor agregado para la recuperación de un deportista. Además de esto, se ha visto que el láser también, de alguna forma, obviamente por sus efectos de optimizar la oxigenación, de optimizar la circulación, etc., también se ha visto que está utilizándose en la parte estética. Y sobre todo para reducir un poco las líneas de expresión, lo que llamamos las arruguitas, las cejuelas, o sea que se fue la juventud, esas líneas de expresión que nosotros a veces manifestamos, se ven beneficiadas, a veces se logran retroceder de una manera importante cuando aplicamos láser en aquellas regiones, láser de tipo blando. Se están haciendo investigaciones, también se han propuesto tratamientos para optimizar la despigmentación cutánea. A veces se requiere de un poco más de intensidad, pero el láser que ustedes tienen, el que pueden tener acceso, es un láser que puede optimizar un poco digamos, la reducción de esas manchas en la piel, sobre todo porque al optimizar la irrigación, como les decía, al favorecer la regeneración de tejidos, se dice que la recuperación de piel, como nosotros estamos descamando piel, regenerando piel, ese proceso se hace en un tiempo más rápido, y obviamente los resultados de una recuperación de una piel sin mancha, pues obviamente va a ser en un tiempo más corto. Obviamente asociándole a esto una cantidad de cosas como son evitar la exposición a la luz ultravioleta, ciertos medicamentos pueden producir pigmentación de la piel, pero digamos que cuando forma parte de un programa terapéutico, pues obviamente va a tener un resultado mejor. Así como esas, hay innumerables aplicaciones del láser. Se han hecho investigaciones, también con algún resultado, se sigue trabajando, porque la investigación, obviamente ustedes entienden, no para nunca, no descansa. Ella no nos da tiempo de sentarnos y decir tenemos vacaciones de 3 años, porque día a día hay que estar renovando la investigación. Les decía que se dan investigaciones ahorita utilizando el láser, como es tan puntual su actividad, aplicándolo sobre sitios de donde se ponen agujas de acupuntura china, y entonces a eso le han puesto el nombre de láser puntura. Se han encontrado resultados interesantes, sobre todo en algunas patologías de carácter neurológico y de carácter inflamatorio. Cuando utilizamos agujas de acupuntura, en lugar de utilizar la aguja, utilizamos el láser. Como una terapia que es, y obviamente una terapia física, porque se produce por unos cambios físicos que obligan ciertas sustancias a que se den esas energías de una intensidad grandísima, como es la energía que genera el láser, pues obviamente tiene que tener su indicación especial. Nosotros vamos a ver una imagen del láser que ustedes tienen, que es un láser blando, les repito, es un láser que tiene una característica en la que uno puede de alguna manera modificar la intensidad del rayo láser, y al modificar la intensidad del rayo láser, yo lo que puedo hacer es ajustar las dosis de lo que requiero actuar en el paciente. A veces es necesario, obviamente bajo la experiencia, saber qué tiempo requiere un individuo para poderse exponer al láser. Es por eso que de acuerdo a la intensidad se dice que se hacen barridos, es decir, como si estuviéramos pintando con el lápiz que ustedes están viendo de color azul en esta imagen. Ese lápiz lo que hace es emitir el rayo láser, y nosotros lo que hacemos es como pintar la zona que queremos tratar. Ven ustedes al lado del módulo y del lápiz de láser unas gafas protectoras, que es importante que tanto el terapeuta como el paciente las utilice. Esto porque, como les decía, como el láser no se ve, la luz del láser es de una longitud de onda muy pequeña y no se alcanza a ver, entonces nosotros tenemos que protegernos, porque el láser, por su energía, si toca la retina, puede generar quemaduras en la retina, que obviamente son daños que no queremos generar en el paciente, porque podríamos generar un daño en la retina que puede generar ojo ciego, y eso no es lo que buscamos realmente. Entonces, en ese caso es importante mantener
todas las medidas de precaución necesarias para la utilización del láser. El láser entonces es una terapia en la que nosotros podemos utilizarla principalmente, como les decía, para los problemas inflamatorios. Es una indicación bastante interesante, con unos resultados muy positivos, que ojalá, si pudieran, ustedes tuvieran la experiencia de tener ese beneficio de utilización del láser, porque en esos pacientes con problemas inflamatorios, que son dolorosos obviamente, van a ver ustedes cómo las dosis, por ejemplo, de medicamentos se reducen, a veces no se necesitan, solamente con la aplicación de sesiones de láser en promedio 3 a la semana, por ahí cada 2, cada 3 días podemos hacer una sesión de láser, pues obviamente vamos a generar unos beneficios importantes. Entonces, el láser es una terapia, digamos que relativamente nueva, sobre todo en el ambiente médico clásico, porque el láser ya se venía utilizando, imagínense ustedes, desde mediados del siglo pasado, 1950, ya estaban haciendo avances con el láser. Sin embargo, nosotros a veces en esa terquedad, en esa forma de pensar tan obtusa, a veces no nos damos a la posibilidad de conocer realmente el funcionamiento de un aparato como estos, que tiene ya una sustentación científica, unas bases celulares de dónde y cómo actúa el láser, cómo modifica esas estructuras en los tejidos, y es de ahí donde se deriva una cantidad de aplicaciones, que eso sí es nuevo realmente. Estamos todavía muy cortos en todo lo que podría beneficiar el láser, y en eso es lo que estamos nosotros trabajando día a día. Cualquier cosa obviamente que vaya surgiendo estaremos conociéndola. Es importante que ustedes accedan al conocimiento del láser, ojalá a través de información científica, porque en eso también vale la pena decirlo, hay una cantidad de información que no es la ajustada ni la adecuada, y a veces se toma muy por encima la capacidad del láser y no se le da la seriedad que esto connota. Sin embargo, pues en eso estamos, ustedes escuchándome de alguna manera, nosotros investigando y transmitiendo eso que estamos tratando de decantar de una manera más académica, más científica, y buscando en últimas que ustedes puedan tener otra de las muchas herramientas que ya conocen para poder brindar salud, bienestar, y de una manera sencilla, llamémoslo, ¿por qué no?, natural, porque obviamente es un método terapéutico en el que no se está de alguna manera utilizando algo que no sea la energía del universo, obviamente, que estamos canalizándolo en un aparato que optimizará muchas respuestas a nivel de los tejidos, es decir, a nivel de la célula y a partir de esta en los tejidos. Esto es una forma como muy concreta de lo que es el láser y de las posibilidades terapéuticas que, como les digo, son numerosas. He enumerado tal vez las más importantes y frecuentes, pero que obviamente parte de la base del entendimiento del médico, del conocimiento sobre la enfermedad, en la que nosotros podríamos desarrollar más posibilidades terapéuticas del láser o de la láser terapia. Como siempre, ustedes han sido muy amables por su espera, por el entendimiento ante las dificultades a veces de la tecnología de transmisión, pero quiero de verdad reiterarles mi gratitud, mi querencia, el cariño que les expreso, y gracias por estar esta noche ahí. Cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto estoy para ayudarles.